Buenos días, una sesión más de la Feria de Economía Transformadora de Tenerife. Hoy estamos en la semana temática de la resiliencia comunitaria local y bueno, pues está yendo fantásticamente, ¿no? Hemos tenido diferentes aportaciones desde el ámbito de la universidad, planteando las cooperativas integrales versus cooperativas rurales como alternativa a resiliencia y sobre todo vinculado, bueno, a situaciones como ahora mismo que están sucediendo en La Palma, que podría a lo mejor ser una solución muy interesante. También hemos compartido las comunidades de compostaje, ¿no? Proyectos aquí en la isla de Tenerife, municipales, donde hay una comunidad de base participando muy alta. Y bueno, y hoy tenemos, en el día de hoy tenemos la sesión con dos ámbitos, ¿no? Las comunidades de movilidad sostenible, que lo veremos esta tarde, y ahora en la mañana nos vamos a centrar en las comunidades del bien común. Ya para ello tenemos a dos representantes del Movimiento de la Economía Bien Común de Cádiz, a los dos Fernandos que ahora mismo están aquí, Fernando Vicedo y Fernando Moreno, y del Grupo Local de la Economía Bien Común de Cádiz, como comento, y nos van a introducir en lo que es herramientas de medición de impacto que pueden estar muy vinculados como herramientas de análisis y de reflexión para las comunidades del bien común, que después tendremos la suerte de tener también a otro compañero que está trabajando en estas comunidades del bien común, Luis Campos. Así que nada, Fernando. Cuando quieras, pues comenzamos y yo comparto pantalla. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, felicidades por la celebración de estas jornadas tan interesantes y muchas gracias por invitarnos a Fernando y a mí como representantes de la economía del bien común, que estamos en el campo de energía de Cádiz. Bien, entonces, por ir a centrar la presentación, Economía del Bien Común tiene desde que Christian Felber funda el movimiento, pues en 2010 aproximadamente, pues tiene interés en ver cómo la actividad económica debe medirse también por criterios éticos. Pues desde Cádiz, cuando empezamos a interesarnos por los principios de este movimiento, vimos que estos principios éticos también deben aplicarse a otros ámbitos, a otros campos de desarrollo urbano y en concreto el tema del urbanismo y el tema de la actividad económica. Entonces nos interesa en concreto analizar las múltiples relaciones que existen en el marco de una ciudad, en el marco de un territorio, no tiene que ser estrictamente de una ciudad, todos los elementos que configuran esa ciudad, es decir, actividades económicas, aspectos sociales y culturales, la propia política y el propio espacio físico, el propio espacio urbano. Y ahí nace la ciudad del bien común. La ciudad del bien común, ahí, llevamos 5 años trabajando en este análisis y hemos llegado, y esta es la primera vez que vamos a presentar algunos resultados sobre las ciudades de Andalucía. Entonces, por esto, estas son las capitales andaluzas y los 2 centros subregionales de Andalucía, que son Jerez y Algeciras. Bien, vemos que en la Unión Europea existe un consenso sobre que las políticas públicas a distintos niveles deben tomar en consideración su impacto territorial para evitar efectos contradictorios. Y que es necesario, precisamente para ver ese impacto territorial, es necesario disponer de herramientas para el análisis de indicadores que afectan al propio territorio. Claro, los indicadores que afectan al propio territorio podemos decir que son miles, pero pasa a la siguiente, por favor. La siguiente. Espera un momento, que me he perdido yo. Ahí, esa es. Entonces, no, la anterior, por favor. ¿La anterior? Eso es. Entonces, los impactos sobre el territorio podemos tener miles de indicadores. Ahora bien, pasa a la siguiente, por favor. Es que me parece, o me estoy equivocando yo o no estoy viendo. Eso es.
Eso es. No, la anterior. Bueno, voy a seguir porque veo que hay algún problema con el paso de la... Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible ya identificaron el objetivo 11, que es el que pretende lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Nosotros hacemos un análisis, desde la mitad de los años 60 se comprueba que el mercado no garantiza el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto que inicia Henri Lefebvre en 1960 y al final lo que hace es describir una serie de derechos que tienen que tener todos los ciudadanos. Pasa a la siguiente, por favor. José Carlos. Eso es. Entonces, en base a esos principios del derecho a la ciudad que enuncia Henri Lefebvre, a principios del siglo XXI se constituye o se enuncia la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde todas las personas tienen el derecho a la ciudad sin discriminación de género, de edad, condiciones, y lo que viene a decir es que el derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo. Y, de alguna forma, nosotros tenemos que identificar cuál es el conjunto de derechos que se están cumpliendo y que no se están cumpliendo. Tenemos que evaluar cuáles son los derechos que se cumplen y cuáles son los derechos que no se cumplen, porque la ciudad es un órgano vivo que tiene su fundamento precisamente en favorecer el facilitar el desarrollo humano, el desarrollo de los ciudadanos. Pasa, por favor. Entonces, ¿por qué la ciudad del bien común? Pues, pasa, por favor. Pues la ciudad del bien común lo que mide es el bien común de la ciudad. Relaciona el espacio urbano y el derecho de los ciudadanos. En este sentido es una herramienta bastante singular. No existen otras herramientas, existen indicadores, pero como tal herramienta única, bueno, podemos considerar que puede llegar a tener esa cierta singularidad. Analiza las relaciones entre redes y flujos espaciales, económicos y sociales. Eso también lo que estamos es intentando recopilar una serie como una esponja, una serie de estudios y de análisis que hacen distintos especialistas, superespecialistas, y recogerlos en una herramienta común. Analiza los ciclos virtuosos de inversiones sociales en sectores estratégicos. Es decir, cuando hay una inversión de una administración en un sector, está claro que está provocando un impacto sobre la economía, un impacto sobre el empleo, pero también un impacto sobre el ambiente, sobre el medio ambiente y sobre los servicios que ofrece esa inversión a todos los ciudadanos. Y la ciudad del bien común permite apoyar la toma de decisiones urbanas y territoriales que contribuyen al bien común, ¿vale? La ciudad del bien común es un instrumento analítico y participativo de indicadores. Hemos dicho que no los indicadores que interesan a Barcelona probablemente tengamos muchos coincidentes, o los que interesan a Tenerife haya muchos coincidentes. En Cádiz, por ejemplo, muchos indicadores coincidentes, pero tienen también algunos indicadores que de alguna forma expresan la singularidad o la preocupación de los ciudadanos de cada territorio. Eso constituye la base de la ciudad del bien común, del análisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer estrategias integrales de actuación tomando como referencia lo que hemos dicho ya antes, la evaluación del derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad del 2004, los principios de dignidad humana, solidaridad que enuncia Christian Felber en su Economía del Bien Común, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se enuncian en 2015 y ahora se está hablando ya, y nosotros no podemos quedar al margen, sino todo lo contrario, debemos incorporar elementos éticos fundamentales en lo que es el Consenso de Cornualles, que es el que va a sustituir al Consenso de Washington, que es el Consenso de Washington el que fundó las bases del neoliberalismo. Ahora hay una reunión reciente del G7, en junio, que establecen unos nuevos principios, unos nuevos fundamentos para el nuevo pacto social, y eso tenemos que estar ahí vigilantes. Entonces, la CDBC tiene por objeto conciliar la economía, la política, el territorio, al servicio de la ciudadanía a través de una auditoría urbana
describiendo los flujos y la estructura de la ciudad, que permite además una evaluación de proyectos y una predicción de sus efectos y un monitoreo de los impactos. La CBC analiza a la ciudad como un conjunto de redes y flujos económicos y tal. Podemos pasar a la página siguiente. Entonces, ahí veis un poco cuál es el esquema general de lo que es la ciudad del bien común. La ciudad del bien común, que hace años se hablaba del interés común, probablemente hace siglos, ha pasado hace siglos se hablaba del bien común. Después, a lo largo del siglo XX, cuando empieza el derecho a funcionar en el siglo XIX-XX, se habla de interés general y, en definitiva, hablamos de derechos. Entonces, la ciudad del bien común lo que hace es medir la sostenibilidad social y medir la sostenibilidad ambiental. Cualquier cosa que hagamos en la ciudad tiene impacto sobre estos dos ámbitos, sobre estos dos territorios. ¿Cuáles son las cosas que nos interesan de sostenibilidad social? Bueno, pues la calidad de vida del ciudadano, como no, pero nos interesa también la desigualdad y nos interesa también la desigualdad ambiental. Es decir, todos sabemos que hay ciudades en las que existen zonas muy degradadas y hay zonas que son zonas muy degradadas y zonas que son servidoras del resto de la ciudad y hay zonas que son de ricos y que están permanentemente enriquecidas y rejuvenecidas. Y con respecto a la sostenibilidad ambiental, pues claro que tenemos que tener en cuenta pues todo lo que es el impacto de la actividad económica, eso provoca sobre un medio ambiente, pero también somos, digamos, generadores es decir, nuestros propios hábitos generan impacto ambiental. Y, por supuesto, bueno, huellas ecológicas y todo esto. Seguimos, por favor. La página siguiente. Eso es. La ciudad del bien común, en definitiva, es una esponja que recoge todas las inquietudes y todas las formulaciones que hay en el mundo. Pues podemos hablar desde los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos estratégicos de la Unión Europea, hablamos incluso de las redes de iniciativas urbanas. Es decir, intentamos ser muy abarcadores y, por supuesto, el fundamento en el que arranca o la génesis de esto es la economía del bien común del movimiento fundado por Christian Felber y sus principios. Bueno, ¿puedes pasar, por favor? Sí. Pasa la hoja, por favor. Ajá. Bien. ¿Cómo es esta herramienta? ¿O qué hace esta herramienta? Desde luego hay una participación urbana, es decir, una participación ciudadana. La administración pública invierte en sectores, pero también el capital privado invierte en distintos sectores. Todo eso está recogido a través, o más o bien orientado a través de una planificación urbana que todos conocemos, el PGO. Ese PGO, de alguna forma, tiene necesariamente una gestión, una vez que se aprueba, una gestión urbana y un presupuesto. Todo eso supone un impacto que debe medirse, porque es un impacto sobre la cohesión y sobre la sostenibilidad ambiental, sobre la sostenibilidad social y sobre la sostenibilidad ambiental. Entonces, tenemos que controlar la evolución y tenemos que controlar la satisfacción de los ciudadanos. Pasa, por favor. El derecho, pasa. Nosotros creamos una herramienta que es esto es una matriz, básicamente, con el derecho a la ciudad. Nosotros destripamos el derecho a la ciudad, el documento, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, y en la columna central es donde hablamos de derechos y servicios. Derecho al trabajo, derecho a la producción social del hábitat, derecho a la libertad, derecho a la justicia, derecho a la seguridad, derecho a la información, todos los derechos que enuncian la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. Y entonces, esos derechos que de alguna forma tienen relación con las actividades que se desarrollan en la ciudad, pues tienen el impacto a la izquierda, el impacto social, y a la derecha, el impacto ambiental. Entonces,
Ah, bueno, estoy escuchando por ahí. Entonces, ahora tenemos que medir entonces, pues lo que hemos dicho antes. Tenemos una serie de indicadores que hemos identificado y que somos capaces de medir. En algunos casos son indicadores que están en la red, son fácilmente asequibles, y en otros casos hay otros que son más complicados y que tenemos que calcular. El índice Gini es un coeficiente de desigualdad que todos conocemos y que cuando empieza a ser mayor de 0,3 o de 30, pues es algo preocupante y tenemos que saber en qué grado se encuentra la ciudad con respecto a eso. Medimos capital social, medimos las redes de ciudades, cómo la ciudad está conectada con otras ciudades y medimos también la logística, es decir, cómo está la ciudad conectada con el resto de ciudades desde el punto de vista infraestructural, porque no cabe duda que una ciudad mejor conectada tendrá más potencial de desarrollo que otra. Y así también, pues con el tema de medio ambiente, analizamos lo que es la economía circular, la autosuficiencia, formando parte de nuestros hábitos. Estudiamos las redes sociales que tiene la ciudad y medimos la huella ecológica y todo el impacto de la actividad, todo el impacto del consumo, el balance ambiental, todo esto que bueno, no es objeto del desarrollo pormenorizado en este momento, pero que si tenéis interés, pues podemos desarrollar en otro momento, con más detalle y con más detenimiento y con más en fin, intercambio. ¿Podemos pasar de página? Entonces, la CBC es un Urban Data. Nosotros medimos la ciudad, pero hay una cosa que nos interesa muchísimo, que es la actividad económica de la ciudad, porque no cabe duda que una ciudad como Madrid, con una centralidad como la de Madrid, tiene una actividad económica brutal que se diferencia de Cádiz o se diferencia de Tenerife con sus especificidades, cada una de ellas. Y somos conscientes de que esa actividad que se genera, que genera un plusvalor, tiene impacto sobre la ciudad. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros utilizamos herramientas de la macroeconomía, que son las matrices de contabilidad social, porque vamos a establecer en esa malla que hemos visto antes, en esa red, en esa matriz que hemos visto antes, la actividad económica forma parte de uno de los elementos de esa red y nosotros incorporamos todos estos datos. Imaginaros, no lo he traído aquí, pero la matriz de contabilidad social son 100 filas por 100 columnas. Porque son las 100 actividades, desde construcción, aeronáutica, sector primario, sector secundario, todo eso es el desarrollo de esta matriz esquemática que elabora la Junta de Andalucía, que además ha colaborado en la redacción de esta una compañera de Economía del Bien Común de Sevilla, que es Carmen Morillo. Entonces, tenemos esta herramienta que tiene una implicación enorme con el territorio y nosotros vamos a encontrar esa relación, esa clave, para detectar, identificar las patologías y modificar y corregir las consecuencias. Pasamos, por favor. Nosotros hemos hecho un análisis, esto es primicia, es la primera vez que lo presentamos. Hemos hecho un análisis de 30 y tantos indicadores, que son los 30 y tantos indicadores básicos que habéis visto antes, de las ciudades andaluzas, de las capitales andaluzas y los 2 centros subregionales. Y aquí en estas arañas podemos comprobar cómo hay algunos datos que son muy significativos, porque revelan muy claramente algunas de las desigualdades que existen entre unas y otras ciudades. Es decir, dentro del mismo territorio andaluz existen unas grandes desigualdades, por ejemplo, en cuanto a generación de CO2 por cada millón de euros de actividad generado. Eso es un dato que hemos calculado nosotros y vemos ahí en la tercera fila, primera fila, tercera columna, eso es un dato muy revelador, cómo las distintas
distintas, digamos, reparto, digamos, actividad de cada una de las ciudades, ¿no? O, por ejemplo, si pasas la página siguiente, hay un dato muy revelador que a mí nos sorprende enormemente. No sé dónde está. Bueno, sí, por ejemplo, fondos de la UE, de la Unión Europea, destinados a cuestiones ambientales. Bueno, pues resulta que ciudades como Sevilla y Málaga son líderes, pioneras absolutas en cuanto a recabar fondos y, sin embargo, ciudades como Cádiz, mucho más modesta. Estamos hablando incluso de universidades y tal. Hay como una gran desproporción. Entonces, esas cosas son las que tenemos de alguna forma que analizar. Hay una, no, es que no, como lo veo pequeñito no veo muy bien, pero hay una muy sorprendente y a mí nos dejó absolutamente perplejos, y es que la renta media por mes, son datos oficiales, eso no lo hemos calculado nosotros, pero la renta media por mes en Jaén, del municipio de Jaén, la ciudad de Jaén, es de 5.000 euros al mes, de media. Hay algo, y sin embargo vas a Cádiz y me parece que es de 1.000 euros. Está en una de esas arañas. Ahora mismo está en lo anterior. Bueno, pues eso de alguna forma está indicando algo que hay que analizar y que hay que ver. No estropear a Jaén, sino intentar mejorar a Cádiz, ¿no? Eso es un poco... Pero que tiene que ver con cuestiones territoriales, no cabe duda, ¿vale? Pasa, por favor, la siguiente. La última, no sé, bueno, pues aquí, pues aquí vemos balance de uso del suelo, recursos naturales, vemos que hay ciudades, bueno, demandantes de vivienda. En Cádiz la proporción per cápita de demandantes de vivienda es brutal. Ahí lo veis en la primera fila, primera columna. Y, sin embargo, en otras capitales es relativamente pequeña. Sin embargo, en Cádiz hay un gran problema de demandantes de vivienda. Bien, esto es un poco, ya digo, hay algunas arañas que no están todavía calculadas, estamos en proceso, pero queríamos aprovechar, Fernando y yo lo estuvimos hablando, para aprovechar para presentar este trabajo. Sigue, por favor, que ya estamos acabando. No son solo números, también hay, lógicamente, si estamos hablando de territorio, tenemos que... estos son datos de cómo se reparte el índice Gini, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz. Hay unas zonas más preocupantes que otras, y eso es síntoma de desigualdad. O hay desigualdad de renta. Esos son datos que ya disponemos, afortunadamente, porque cada día hay más datos. Y hay otros que hemos calculado. Pasa, por favor. Estos los hemos calculado nosotros. Las centralidades en función de si son colegios, si son centros administrativos o centros no sé qué. Nosotros señalamos esas centralidades, que son los planos de arriba, y marcamos dónde, o vamos a calcular dónde van a existir problemas de concentración, de densidad de tráfico, de no sé qué, de no sé cuánto. O, por ejemplo, analizamos un tema que es también bastante, las desigualdades en cuanto a la distribución del espacio público en los jardines en la ciudad de Cádiz. A la izquierda hacemos un análisis de cómo se reparten y hay un cierto reparto proporcional, pero si vemos en el de la derecha de abajo, en función de cómo se están utilizando esos espacios públicos y esas zonas verdes, vemos ya que hay un gran desequilibrio. El centro de Cádiz está bastante bien dotado y, sin embargo, esa zona que es muy deteriorada dentro de la ciudad de Cádiz, pues resulta que tiene muchos parques, como se puede ver en la izquierda, pero están muy poco utilizados porque están bastante degradados o son poco acogedores. ¿Vale? Seguimos. Página siguiente, por favor. Vemos, entonces hay un ciclo virtuoso, nosotros tenemos una herramienta, pasa por favor, que es, establecemos esa red, esa matriz, donde en materia, por ejemplo, de vivienda, es esta la matriz de materia de vivienda, donde vemos demandantes de vivienda, donde vemos inversiones, donde vemos cómo impacta la inversión de la administración pública y del capital privado en el empleo, cómo impacta sobre la desigualdad, la fiscalidad, sobre el ambiente urbano. Vemos abajo, en los dibujitos de abajo, vemos cómo se desarrolla, nuestros proyectos se desarrollan en el tiempo. Es decir, si las ovejas, si los lobos se comen a las ovejas,
Es decir, eso es un experimento que hicimos sobre la turistificación. Si los lobos, que eran los turistas, se iban a comer a las ovejas, que eran los residentes, ¿no? Y vimos, bueno, hicimos distintas experiencias y vimos que sobrevivíamos de alguna forma, si no se superaban ciertos límites. Pasa, por favor. Y nosotros aquí estamos. Es decir, ¿qué es lo que quiere Ciudad del Bien Común? Integrarnos en las plataformas digitales que conectan a todas las ciudades ya en Europa. Hay un proyecto de plataforma Fireware que se está desarrollando, pero lo que detectamos es que las componentes éticas están olvidadas. Nosotros queremos implementar componentes éticas, ¿vale? Eso es una de nuestros objetivos. Pasa, por favor. Conclusión. Pasa. La ciudad del bien común, de alguna forma, es una evaluación urbana estratégica que tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance? Bueno, pues tiene un alcance descriptivo, que es una auditoría integral de los derechos ciudadanos de la ciudad en el territorio. Ya hemos visto cuáles son. En segundo lugar, podemos predecir el impacto urbano de inversiones públicas y privadas con nuestra herramienta, es decir, descripción, predicción. Y por último, es prescribir propuestas estructurales y pormenorizadas de inversión pública y privada socialmente responsable. Esto es política, hacer prescripciones políticas. Es decir, es una herramienta que, además de estar al servicio del urbanismo y de los planes generales y de los planes territoriales, es una herramienta que está al servicio de todos los ciudadanos y de los representantes de las administraciones responsables, municipios, ayuntamientos. Y claro, eso último que hemos dicho antes, se trata de una gestión inteligente y ética, que además tiene una componente añadida, que es la metaevaluación. Es decir, hacemos evaluación de nuestras evaluaciones para corregir las herramientas que estamos utilizando a partir de las experiencias que estamos teniendo. Y yo creo que esto es un resumen de lo que estamos haciendo en Cádiz desde hace ya pues 5 años aproximadamente, y que Fernando, bueno, yo puedo escaparme un poquito más, si queréis, pero que Fernando ahora puede continuar pues resolviendo dudas y preguntas que vayan saliendo. Muchas gracias. Ya he acabado con esto. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta en el chat que ahora formulamos? Pero no sé si Fernando quieres complementar algo de lo que acaba de comentar Fernando Vicedo antes de pasar un poco la pregunta, o te lanzo la pregunta y a lo mejor te ayuda un poco a responder, ¿no? La pregunta fundamental, concreta, es si ya del análisis que se ha hecho, de la presentación de hoy, ha habido algún tipo de resultado o impacto. Es decir, la administración pública se ha hecho eco, o los agentes socioeconómicos o la ciudadanía se ha hecho eco ya de ese análisis, y por lo tanto ha habido algún tipo de respuesta, algún tipo de actuación. Fernando. Acuerde yo. A ti, Fernando, Fernando Moreno. Bueno, pues, como ha dicho Fernando Vicedo, nosotros llevamos casi 5 años ya. Yo quiero contextualizarlo en qué momento ocurre el tema. En la ONU, en Hábitat 3, que se reunieron en octubre del 2016, se aprueba lo que es Hábitat 3 y la agenda urbana se plantea. ¿Cuándo empezamos a trabajar en el campo de energía de Cádiz? En esa fecha, más o menos, a final del 2016, ya empieza Fernando Vicedo la necesidad de trabajar un equipo. Partiendo de la concepción que tiene la EBC, la economía del bien común, ¿cómo entendemos desde la EBC de Cádiz este proceso de co-creación? No es repetir el libro de Christian Ferber de hace 10 años con sus páginas en plan erudito, sino de ver cuáles son los retos que van surgiendo en cada momento. En este caso era el tema del urbanismo,
pero un urbanismo que ya tiene al 50% de la población del mundo viviendo en ciudades, que se espera, hay una proyección para 2050 de que sea el 70% de la población del mundo, y eso implica que todos los problemas de desempleo, de desigualdad, de medio ambiente, todo, de participación democrática, todo se da dentro de una ciudad. Y en ese sentido nosotros veíamos que había que desarrollar, co-creando los principios del ABC de Christian Ferber en ese espacio que no estaba desarrollado. Como después Luis Campo va a hablar de las comunidades de bienes, que tampoco estaba desarrollado expresamente en el libro de Christian Ferber. Entonces nos planteamos cuáles eran los retos de las ciudades, los que planteaba Hábitat 3 de la ONU, que se traduce después en una serie de agendas europeas y de directivas europeas que se han trasladado también a la nación. Tanto es así que este planteamiento va, como Fernando Vicedo lo ha planteado muy claramente, con los objetivos temáticos de la Unión Europea, que eran los vigentes en 2017, que ya, digamos, han sido sustituidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero estaban enmarcados en esos retos, o sea, esos valores éticos planteados a los retos actuales con respuestas actuales. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? A nosotros nos ha pillado el tema del COVID, como a todo el mundo. En 2019 empezamos a hacer unas presentaciones a los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz. Empezamos en una reunión con la mancomunidad de municipios de la Bahía, los 5 ayuntamientos, la mancomunidad tiene 7 ayuntamientos, incluye Jerez, y nosotros hablamos algunas veces nada más que de los 5 que dan realmente al mar, que tienen costa, pero con Jerez somos 600.000 habitantes y sin contar Jerez somos unos 450, 460.000 habitantes. En esas reuniones que tuvimos con los alcaldes teníamos ya unas reuniones también previstas para los programas EDUSI, de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de fondos europeos, donde las primeras exposiciones territoriales que hagan los mapeos de Cádiz que se hace, que ha hecho Fernando Vicedo, fue para un curso de verano donde aplicábamos el tema del EDUSI, o sea, la ciudad del bien común, aplicado a los proyectos de EDUSI de la ciudad de Cádiz. Entonces, en ese sentido, había una dinámica que nos cortan con el COVID y que, curiosamente, por ejemplo, todos estos temas están vinculados también con la inteligencia artificial, con las Smart Cities. ¿Y qué ocurre? Que nosotros estamos trabajando en dar una respuesta desde la economía del bien común a esos retos y nos encontramos que en el mes de julio del 2020, cuando hemos estado paralizados y nos han cortado esa actividad que estamos desarrollando, se aprueba la Agenda Digital Española. Igual que se había aprobado... Tengo que abandonaros. Muchas gracias, os abandono y ya me sigues contando, Fernando, a continuación. Muchas gracias y perdonadme. Hablamos después. Pues, perdona, pero ha sonado el teléfono aquí. Lo que estaba diciendo que se aprueba la Agenda Digital Española y se había aprobado también la Agenda Urbana española, la Agenda Digital de España y la Agenda Urbana Española. Este planteamiento, estas herramientas que nosotros estamos planteando, era para que se hubiesen incorporado previamente. O sea, nosotros en ese proceso de co-creación estábamos intentando ir por delante, no responder a normativas que ya estén, sino plantear alternativas mientras se están elaborando y se necesitan elaborar esas alternativas. La situación ahora mismo se ha presentado aquí y lo hemos presentado al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, que tuvimos un encuentro donde se nos invitó a presentar el tema de las alternativas de la EBC.
Yo quiero remarcar que hay dos actividades y dos herramientas diferentes. La contratación pública, todas las administraciones públicas en Andalucía, está en torno al 30% del PIB andaluz. Eso implica que tenemos, desde las administraciones públicas, hay una fortaleza tremenda para incentivar, a movilizar, a liderar que la sociedad plena, entera, vaya enfocado y alineada para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos que nos hemos marcado como meta toda la sociedad. Y para eso las administraciones públicas tienen la obligación de liderar y de enfocar en ese sentido. Y tenemos dos herramientas, porque las administraciones públicas tienen que empezar dando ejemplo ellas mismas. Y para ese ejemplo que tienen que dar ellos mismos está el balance del bien común del ayuntamiento, como administración, como empresa pública, que se ha creado recientemente, se ha presentado la guía para la elaboración del balance del bien común del ayuntamiento. Y para liderar y empujar a la ciudadanía entera como un todo que se reúne sobre un territorio, sobre un municipio, pero que es mucho más que el propio ayuntamiento, es la propuesta que desde Cádiz estamos haciendo de la ciudad del bien común, que se enmarca dentro de la agenda urbana española y de la agenda digital, dándole y conectándolo con los valores éticos. Fantástico, Fernando. Continuaremos seguro que ahora con la conversación que nos pueda aportar Luis Campos en la temática, y me gustaría que después al final, bueno, pues entre Luis Campos y tú pues, tengan una conversación y ver cómo encajan con lo que estás comentando, ¿no? Cómo encajan los instrumentos de medición y de impacto con respecto a lo que son la participación activa de la ciudadanía a través de las comunidades del bien común. Así que nada, damos la bienvenida a Luis Campos Saavedra, antropólogo de la Universidad de Sevilla, que nos va a comentar o introducir sobre las comunidades del bien común. Bienvenido, Luis. Todo tuyo. ¿Tienes el micro? Sí, ya lo acabo de ver. Perfecto. Bueno, voy a ver si comparto. De momento no se ve nada. Sí, ahora... A ver. Ahora sí. Todavía no. Te voy avisando por si acaso que... Sí. Ahora ya se está conectando. Pero todavía no ha salido. ¿Ahora? Todavía no. Va, te aviso. Conectando está. Sí, lo que pasa es que se me bloquea la pantalla, da problemas para compartir. A ver ahora. En tal caso, si tienes problemas, me envías el archivo por correo y yo lo puedo compartir. A ver, voy a intentarlo una vez más. Y así no te lo envío. ¿Ahora? Está intentándolo, pero no sale nada. No. No me deja. Entonces te lo envío por correo. Perfecto.
Bueno, aquí hay personas que identifico como María del Pilar, que tiene un conocimiento del bien común, Sergi también de Fuerteventura también, Javier Concepción de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que está presente. Perdón un segundo, ¿es tu Sí, correo? JC, te lo pongo en el chat. O dímelo, JC. JC Hernández abreviado, González abreviado, gmail.com. Hernández HDE. HDZ, GLEZ. Ya lo tienes en el chat. Ya me ha salido, ya lo tengo. Pues como estaba comentando, ¿no? Y Juan Gámez, quizás este tema de análisis le puede interesar mucho, es un consultor experto en el tema energético y todo lo que es la medición de impacto y lo que son entiendo que a lo mejor quizás, y sobre todo la aplicación práctica en el territorio, posiblemente le puede interesar bastante. A Caterina, la verdad que no la conozco, no sé, lo siento, pero no te identifico porque te he visto que has entrado en varias sesiones, pero no sé nada de ti. Así que en principio creo que, bueno, que las personas que están en el buen sitio porque se está haciendo un planteamiento muy interesante de herramientas de aplicación práctica para lo que son el bienestar de nuestras ciudades, ¿no? Así que, por lo tanto, espero que le saquen provecho del tema, ¿no? Ya lo he enviado. Fantástico. Todavía no me ha llegado. Pues parece que estamos bastante lejos, porque no llega. Sí, tarda un par de minutillos. No sé si quieres comenzar o introducir el tema mientras me llega el archivo. Ya lo tengo por aquí. ¿Ya lo tienes? Lo estoy abriendo, o lo descargando, perdón. Hay un problema de contenido en la... A ver, vamos a ver si lo puedo reparar y se puede abrir. Ah, porque está en LibreOffice. ¿No tienes LibreOffice? Parece como que lo he reparado, pero bueno, todavía se está cargando. ¿Bien? Vamos a ver. Pero ¿no tienes LibreOffice? No. Ah. No. ¿Y no lo puedes descargar? Es gratuito. No sé si alguien de los que está lo tiene y lo podemos compartir, porque yo creo que vamos a tardar mucho más. O si no, como tú lo tienes en pantalla, sin la presentación, pues puede servirte de guión a ti y después ya... O envíamelo como PDF. ¿Puedes descargarlo como PDF? Es que como PDF no hace las transiciones. Bueno, lo voy a pasar a PDF, a ver. Sabía de ellos y la verdad que es un trabajazo increíble el que están haciendo en la ciudad de Cádiz. Y yo lo veo muy, muy aplicable con la base de datos que tienen y que pueden ir bastante al detalle de lo que falta, lo que genera un sitio y otro, ¿no? Entonces esto es una herramienta súper necesaria por lo que veo, sobre todo para los políticos a la hora de intervenir en ciertas zonas, ¿no? Con la administración pública, digamos. Entonces yo creo que van por muy buen camino y a ver si la política de Cádiz usa esta herramienta para mejorarlo, ¿no? Y verlo, ¿no? Cuando se ve que algo mejora en estas cosas, entonces sería súper interesante, la verdad. Ya te lo he enviado. Sergi, gracias por el comentario que ha hecho.
nosotros queremos dejar muy claro que es una aportación de la EBC de Cádiz. O sea, yo soy ahora mismo el coordinador de EBC Andalucía, pero esta aportación es una aportación de EBC Cádiz que todavía no está admitida como oficialmente como de la EBC, totalmente, ¿no? Hay una comisión de trabajo donde están participando miembros del nodo del municipio a nivel internacional, están David Elba y está Charo Gómez, y estamos trabajando, y está Bárbara también, de Madrid, y estamos avanzando muy rápidamente en el sentido de que sí, que se acepte como algo, como una herramienta nueva y una aportación de la EBC de España entera a internacional y admitida por el nodo de municipio internacional. Pero todavía no se ha concluido el tema, ¿no? Porque cambian, o sea, el nodo de municipio ve claramente que el balance del bien común del ayuntamiento encaja perfectamente con la propuesta de Christian Ferber para las empresas, pero simplemente adaptado a los ayuntamientos como empresa, como administración. Es decir, tú para liderar un proyecto social tienes que dar ejemplo, tienes que creértelo tú mismo y aplicártelo a ti mismo como empresa, ¿no? Que es el balance. Y nosotros lo que estamos trabajando es en ese liderazgo, en ese reto de las administraciones públicas hacia el conjunto, para plantear metas comunes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En esa agenda digital que se ha aprobado a nivel de España, se sigue hablando de competitividad, de eficacia, de productividad, está recogiendo todavía los valores clásicos. Fernando Vicedo, una de las aportaciones que se hace aquí en este acto, que antes no estaba, era incorporando el consenso de Cornualles. El consenso de Cornualles, hay un artículo magnífico de Mariana Mazzucato, una economista italiana, que estaba en ese grupo de trabajo representando a Italia dentro del G7. Lo que han hecho es enterrar lo que era el consenso de Washington, diciendo que no es viable ningún sistema racional que siga manteniendo la ideología, el pensamiento neoliberal del consenso de Washington, y que eso había que cambiarlo, que hay que plantear objetivos éticos de inclusividad social, de medio ambiente, etc. Paro y después ya respondo porque ya está resuelto el tema de las comunidades de vínculo. Y seguimos después debatiendo. Muy bien. Luis, ya estaba compartiéndose tu transparencia. Tú estás intentando compartirla tú, pero no sale de nuevo. Entonces, si te parece, lo comparto yo, lo que más acabas de enviar. Ahí la tienes. Muy bien. ¿Lo puedes poner a pantalla completa? Pues no lo sé, porque no sé dónde hay que darle. Control F5. No, mejor que lo puedes ver tú así, cómo está. Bueno, de acuerdo, pues déjalo así. Comenzamos, pues si no se va a retrasar esto mucho. De acuerdo. Bueno, pues las comunidades del bien común, las comunidades, es el resultado de un proyecto de investigación que ha sido financiado por la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana y que ahora actualmente se está implementando ya de manera profesional en iniciativas de cohousing. ¿Puedes pasar? Bueno, en primer lugar, la economía del bien común nos da una resignificación de lo que entendemos por la economía, ¿verdad? Felber rescata a Aristóteles con lo que es la economía. La economía pues, tiene que ver con la producción de utilidades que favorecen al bien común, ¿verdad? Que aportan a la felicidad humana en la dimensión social y ambiental. Bueno, ahora seguimos en la misma. Ahora la siguiente pregunta sería, la economía,
¿es solamente una o habría varias economías? Es decir, ¿cuántas economías, cuántos subsistemas encontraríamos dentro de la palabra economía? ¿Cuántas formas, dicho de otro modo, cuántas formas hay de hacer economía? Entonces entramos directamente en la economía política. Pasa a la siguiente. Para responder a esa pregunta y hacerlo exhaustivamente tendríamos que irnos hasta diferentes sociedades, y en cada una de ellas encontraríamos una forma de resolver el problema económico, ¿no? La adquisición de bienes y la distribución de bienes. Entonces, en cada contexto cultural o sociocultural tendríamos una forma de organizar la economía. Se representa en esos documentos que están en la esquina superior derecha. Es decir, para cada contexto cultural, cada etnia, cada grupo étnico, cada grupo cultural, tendría un modo de organizar la economía y podríamos resumirlo en una ficha, ¿verdad? Entonces, cada una de esas hojas serían fichas en las que todos los grupos culturales tendrían su forma de hacer economía. El siguiente paso sería, de esta actividad antropológica de la economía, pues sería el organizar esas formas de hacer economía en grandes cajones, ¿verdad? Organizarlos, clasificarlos. Esto ya se ha hecho, y ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, en primer lugar, hay una forma de hacer economía que es a través del intercambio, ¿verdad? Hay una serie de elementos que se ponen de acuerdo en ofertar y demandar en ese espacio que es el espacio del mercado, donde se publicitan las ofertas y las demandas respecto de los bienes, ¿verdad? Entonces estamos en la economía del intercambio, mediada por el dinero o directamente mediante el trueque, pero estamos en una economía de intercambio. Es el comercio. Habría otro cajón o otra carpeta grande donde estaría la economía del regalo. Nosotros la vemos, por ejemplo, en Navidades, cuando las personas, a determinadas personas concretas, se intercambian regalos. Entonces, la economía del regalo no se entiende por la lógica del mercado, puesto que no hay una contraprestación automática, directa. Es otra forma de adquirir bienes. Y algunas culturas pues lo han tenido como forma fundamental de distribución. Luego habría otra forma, que es, hay un centro administrativo que recoge los bienes y luego los redistribuye con un criterio político de por medio, ¿no? Y esa es la redistribución, y como forma, y también podríamos hablar de los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos siempre parten de algún tipo de redistribución. Y finalmente hay una cuarta forma de hacer economía, que son los grupos autárquicos, es decir, grupos que se reúnen para compartir una serie de bienes, ¿no? Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tendríamos que esas cuatro grandes formas económicas se corresponderían con una serie de instituciones, ¿verdad? Se han ido institucionalizando a lo largo del tiempo. El intercambio pues ha dado lugar a instituciones que son empresas, son organizaciones que se encargan de gestionar ese juego de oferta y de demanda. La redistribución, bueno, pues ha dado lugar a administraciones públicas. Las administraciones públicas en la economía del bien común, pues digamos que las resumimos todas en el municipio, que es la última que recoge todo el andamiaje administrativo y finalmente lo concreta en el lugar, ¿no? En el municipio. Bien, pues entonces los municipios, ¿no? Evaluando los ayuntamientos, pues tenemos la actividad pública evaluada. Y finalmente nos queda como organización los grupos autárquicos, ¿no? Es decir, los grupos que se autogestionan para compartir una serie de bienes. Y entonces hablaríamos de las comunidades. Esto es lo que se ha ido llamando desarrollo comunitario. La última categoría, que es la del regalo, pues quedaría no institucionalizada, puesto que el regalo se hace entre personas físicas. Entonces podría entrar en el examen del bien común, el que afecta a las personas físicas. ¿Podemos seguir? La siguiente diapositiva. Bien, echamos la mirada, volvemos la mirada a la economía clásica, a Samuelson, a mitad del siglo XX, pues elaboró una teoría para definir los bienes públicos y esclarecer la cuestión de los bienes públicos. Bueno, ahí utiliza el cuadro de doble entrada de rivalidad o alta rivalidad, baja rivalidad, alta excluibilidad, baja excluibilidad. Es decir, los bienes públicos puros serían aquellos que son no rivales y no excluibles. Los bienes privados
son los sí rivales y sí excluibles, y los bienes comunes serían los no excluibles pero sí rivales. Es decir, que hay un lugar para cada uno de estos tres tipos de bienes, y los bienes comunes, o aquí como aquí aparece los recursos comunes, tendrían que ver con las necesidades básicas, puesto que hacen referencia a bienes que ya están en la naturaleza y que actúan como satisfactores para los seres vivos. Por lo tanto, se relacionaría con el valor de la dignidad de la economía del bien común. Pasa a la siguiente diapositiva. De modo que ya tendríamos las tres formas de economía. La economía tendría tres subcarpetas. Dentro de la economía había tres subcarpetas con las tres formas tres modalidades económicas, cada una de ellas con tres instituciones, tres formas organizativas. Por lo tanto, estaría justificado hablar de tres balances del bien común, y cada una de ellas se correspondería perfectamente con la división de las tres clases de bienes. Lo que ha ocurrido es que hasta el cambio de siglo reciente, pues los bienes comunes han estado sustraídos del esquema. El esquema sería como el que está aquí, pero sin la última columna. Es decir, siempre hemos comentado, siempre hemos clasificado la economía pública y la economía privada, lo público y lo privado. No hemos atendido a lo común, porque desde 1968 el artículo de Harding, La tragedia de los comunes, que estaba mal enfocado de principio, puesto que habla de los bienes comunes como si fueran bienes libres, cuando no son bienes libres, son bienes organizados por una comunidad. Entonces ha faltado esta tercera columna, ha faltado esta tercera categoría. Pero esta cuestión ya no hay que demostrarla, puesto que la demostró Lynn Ostrom, que en 2009 recibe el Premio Nobel de Economía, la única mujer hasta la fecha en que en solitario recibe el Nobel de Economía, porque demuestra que los bienes comunes son una tercera categoría separada de lo público y lo privado a la misma altura jerárquica, como hemos visto en el cuadro de Samuelson también, y que además recorre el mundo con todos los ejemplos en todos los continentes de gestión de bienes comunes, como una forma perfectamente provechosa, que tiene buen resultado, no como pronosticaba Harding. Demuestra que eso no es cierto, que cuando se dan las condiciones de buena gestión, como ocurre con las empresas, como ocurre con los municipios, pues va a haber una economía muy provechosa de bienes comunes que tenemos que incluir en el conjunto, de tal manera que recibe el premio Nobel porque cambia el statu quo. Es decir, a partir de ahora ya tenemos que considerar las tres categorías. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo podemos encontrar entonces el espacio para cada uno de esos subsistemas dentro de la economía del bien común? Porque habrá que hacerle hueco a las tres categorías, a los tres subsistemas. Cada uno tendrá que tener su lugar, ocupar un lugar dentro del espacio económico. Pasa a la siguiente. Pues para eso nos va a ayudar el modelo de Kate Raworth de la economía donut, de la economía rosquilla, que consiste en que la economía tendría que estar contenida en un espacio delimitado por dos clases de límite. Un anillo interior, que es el cimiento social, es decir, que la economía no permita que las personas puedan caer por debajo, por ejemplo, del umbral de la pobreza, y un límite superior, el anillo en verde oscuro externo, que lo que nos dice es que la economía nunca puede sobrepasar la capacidad de carga del planeta. Solo tenemos un planeta con unos límites geofísicos, energéticos y materiales clarísimos, y de ahí no nos podemos pasar. Por lo tanto, la economía estaría dentro de ese espacio. ¿Qué es lo que habría fuera de ese espacio? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues si lo hacemos coincidir los dos sistemas, el de Felber y el de Raworth, lo que vamos a tener es que fuera de ese sistema económico lo que hay es crematística, como explica Felber, rescatando también a Aristóteles. Bueno, pues ese espacio crematístico vendría a corresponderse lo que en Raworth sería la pérdida de diversidad, por el límite exterior sería pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los desequilibrios de fósforo y nitrógeno del suelo con los pesticidas, es decir, todo lo que no es economía porque ya es crematística, porque no respeta el límite ambiental. Y por debajo del suelo de Raworth tendríamos pues todas las condiciones de infravida, ¿no?, por parte de las personas, pues el sinhogarismo, la pobreza energética, la malnutrición, bueno, pues todos esos problemas estarían relacionados con ese límite inferior de la dignidad humana. Por tanto, entre la dignidad humana y la sostenibilidad tendríamos el mismo espacio, vendría a coincidir con el de Raworth. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva?
La siguiente, por favor. Exacto. Bueno, ahora ahí habría un movimiento que se ha perdido al ser PDF, en el que se veía que las comunidades entrarían dentro de ese espacio en primer lugar en el límite inferior. Es decir, las comunidades, como hacen referencia a las necesidades básicas, las comunidades gestionan aquellos bienes que se comportan como satisfactores de las necesidades humanas básicas, van a estar en ese límite inferior, en el suelo del espacio de Raworth y también del espacio económico de la economía del bien común. A continuación vendría, es esa franja verde claro que está abajo del todo. Las comunidades impiden que caigamos por debajo de esas necesidades humanas básicas. Por lo tanto, están relacionadas con el límite social. A continuación vendrían los municipios, es decir, el conjunto administrativo, que resumimos como los municipios, pero en realidad todos los desde la Unión Europea, hasta el Estado central, las comunidades autónomas, en fin, todas las administraciones hasta llegar al municipio. Bien, todo eso recaería justamente a continuación de los bienes comunes. Precisamente los bienes públicos van a quedar definidos con arreglo a la determinación de los bienes comunes, es decir, son las infraestructuras que nos permiten a las comunidades gestionar esos bienes comunes para las necesidades básicas, y a continuación el resto del espacio vendría ocupado por las empresas. Es decir, el resto del espacio hasta la capacidad de carga del planeta, pues lo van a ocupar las empresas. Son mucho más delgados las dos primeras franjas, la de comunidades y la de municipios, porque en el sentido de que van a afectar a un sistema de mínimos. Es decir, en las comunidades van a encargarse de los mínimos posibles para la vida y los municipios de los mínimos posibles para resguardar esos comunes. A partir de ahí, el máximo espacio pues lo van a tener las empresas para la última forma de la economía, que es la de mercado, que es la que permite, digamos, pues la creatividad y, bueno, la máxima expresión humana, ¿no? Que sería a través del mercado. Vale, si pasamos a la siguiente. Por lo tanto, en el balance del bien común encontraríamos, con arreglo a las tres economías, encontraríamos tres balances del bien común. El balance de comunidades, el balance de municipios, el balance de empresas, y la suma de ellos en un determinado territorio, en un plazo de tiempo, pues sería el producto del bien común, que es el equivalente al Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, sería la sumatoria de los tres tipos de balances en un determinado territorio, en un determinado espacio de tiempo. Pasamos a la siguiente. Bien, si utilizamos el triángulo de Otto Scharmer de la teoría U, pues encontramos ese triángulo de sentir, pensar, hacer en las mismas instituciones económicas. Es decir, el hacer es propio de las empresas sobre todo fabrican cosas, hacen cosas. Las administraciones públicas piensan, es decir, establecen un programa político, un programa de prioridades, y el sentir recaería en la comunidad. La palabra comunidad viene precisamente de común, unidad, de sentirse unidos en común, y tiene que ver con el sentido, el sentirse parte de una comunidad. Por lo tanto, tendríamos también completo este esquema. Pasamos a la siguiente. Bien, si hacemos echamos un vistazo a la vida, a un ser vivo que forma comunidad, como es la colmena, como es la abeja, que forma colmenas, pues veremos que en su cuerpo, en la anatomía de su cuerpo, vemos que están todas las funciones básicas para la vida. Están todas, no necesita nada, es un ser vivo, como todos los demás, perfectamente autónomo, tiene en su interior todos los órganos que satisfacen todas las funciones vitales. Aún así, la abeja fuera de la colmena no sobrevive más de un cierto número de horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la colmena, podemos pasar a la siguiente diapositiva, la colmena reproduce el conjunto de sus funciones vitales. Esto es lo que hemos estudiado en la parte teórica de este estudio, cómo las funciones vitales que están en la célula vuelven a estar representadas en los organismos pluricelulares, y a su vez esas mismas funciones vitales ya se convierten en economía, en bienes comunes. ¿Cuál sería el sujeto de esa comunidad, de la colmena? Bueno, pues sería la propia colmena, es decir, el conjunto de las abejas, ¿no? Ese sería el sujeto. ¿Cómo se estableció el sujeto? Por cohesión comunitaria. Es un paso más a partir de la cohesión social. Y esa cohesión comunitaria hace que la abeja se reconozca en una colmena. No puede entrar en cualquiera, entra en la suya. Es decir, hay un sentido de comunidad. Ese sujeto tiene un modo de funcionar, un funcionamiento, necesita una manera de organizarse. En este caso lo da la propia biología. El cuerpo es lo que hace que la reina sea una reina. Cuando muere la reina, es la biología la que establece una nueva reina. ¿Cómo? Bueno, pues las abejas sobrealimentan a una de ellas,
con un único alimento que es la jalea real, y eso provoca una metamorfosis en su cuerpo que la convierte en reina. Por lo tanto, lo que hace es la gobernanza reside en la biología. El ser humano no dispone de la biología para la gobernanza, tiene que dotarse de un sistema de gobernanza. Y por último, esa gobernanza se ejerce sobre una serie de objetos, que son los bienes comunes, que en el caso de la colmena, pues son, por una parte, los bienes que encuentra en la naturaleza, el agua, las flores, el polen, luego están los que elabora en comunes, que es pues, la miel, la jalea real, el propóleo, en fin, la propia cera con la que elabora el cohousing, que sería para ella la propia colmena. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Todo ello forma una ecología de subsistencia. Nosotros lo que vamos a ver, a la siguiente. Es que ahí ha habido un desorden. En el ser humano, si nos extrapolamos la colmena al ser humano, bueno, pues la comunidad va a tener como cohesión pues una serie de trabajos para una escucha activa, una comunicación no violenta, es decir, trabajar sobre la cohesión. Esa cohesión no es suficiente, se necesita de una gobernanza participativa, por eso utilizamos el método sociocrático, que es el que nos da estructura, que nos da roles funcionales y un modo de tomar decisiones por consentimiento, que es el que organiza a la comunidad. Y finalmente los bienes comunes son aquellos que hacen lo mismo que le ocurría a la abeja, es decir, subsistir. Por lo tanto, la economía de los bienes comunes, la economía de las comunidades, es una economía de subsistencia. Por eso la colocábamos en el espacio económico en primer lugar. En primer lugar, pues es el que aporta las necesidades básicas. Retrocedemos una diapositiva que estaba ahí desordenada, una diapositiva antes. ¿Cuál es ese conjunto de bienes? Bueno, está delimitado a partir de un estudio profundo sobre la biología, sobre los grandes momentos evolutivos de la biología, que los estudiamos con Lynn Margulis, otra Lynn Margulis, que estableció en la década de los 60 que los grandes momentos de cambio en la biología no se producían, como preveía Darwin, por competición, sino que precisamente era por cooperación, que no eran pequeños cambios, sino que eran unos momentos muy drásticos en los que se producían enormes cambios y además eran por cooperación. Una cooperación que en biología se llama simbiosis, pero que en este caso era muy particular, era endosimbiosis, puesto que la simbiosis no era entre iguales, sino entre partes que se incluían dentro de un ser anfitrión. Es decir, había una célula huésped que incluía otras células, en lugar de degradarlas para comérselas, pues establecía una simbiosis con ellas. Al final esas células le aportaban mucho más que si se lo hubieran comido, ¿no? Por ejemplo, la mitocondria, que aporta una cantidad energética tremenda, lo cual le permitió complejizarse. Esa mayor disponibilidad energética que le daba la mitocondria a la célula grande, pues le permitió desarrollar unos sistemas de mucho mayor complejidad. Y por lo tanto pues, se pudo pasar de célula procariota a célula eucariota, nada menos, ¿no? Un paso previo al resto de la evolución. Entonces, ¿cuáles son esas funciones vitales en la célula? Bueno, esas diapositivas no las he puesto aquí porque no había tiempo suficiente, pero están todas las funciones vitales representadas. En los organismos se convierten en órganos, la mitocondria pasa a hígado para fabricar energía, el aparato de Golgi que gestiona el agua pasa a riñón y todas estas funciones vitales pasan en la comunidad a ser bienes comunes. Es decir, el agua, bueno, el riñón pues pasa a un sistema de gestión del agua, captura de aguas pluviales, reciclaje de aguas grises, incluso de aguas negras se puede, en fin, toda la gestión del agua por parte de la comunidad. Bueno, si organizamos todas esas funciones en una serie de colores, aquí he utilizado los colores de los 4 elementos que nos sirven simplemente como regla mnemotécnica para recordarlo, ¿no? El color tierra, color agua, fuego y aire. Es decir, en tierra están los 2 primeros bienes. La célula sería la pared celular, la membrana plasmática, que en el caso de los seres vivos más complejos sería la piel y la mucosa. En la comunidad pues va a ser el alojamiento, ¿no? La urbanización, donde se reúnen todo ese resto de bienes comunes, donde se aloja la comunidad. El panal, ¿no? En el caso de la colmena. Bueno, pues el alojamiento, al que incluimos espacio autogestionado también. Ahora un poco largo para explicar, pero lo vamos a mencionar solamente. Ese espacio tiene que ser alimentario, no solo espacio, sino un espacio alimentario.
Y entonces la agroecología es el siguiente, ¿no? La agroecología, el lisosoma que alimenta las células se convierte en estómago que alimenta al organismo, que viene de la agroecología. La agroecología produce el alimento para el aparato digestivo, que a su vez luego se desdoblará en nutrientes para la célula, ¿no? O sea que hay una continuidad entre comunidad, organismo y célula. El agua, la autofinanciación, la energía, la movilidad, la conexión, que es el acceso a Internet, y la cohesión y la gobernanza como las condiciones sociales de producción y reproducción de todo el sistema. Es decir, sin cohesión, sin gobernanza no hay sujeto comunitario, por lo tanto no podría haber todo el conjunto de bienes. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, perdón, en la que estábamos me ha faltado una cosa importante, y es que no solamente seguimos una línea, sí, la anterior, no solamente seguimos una línea biológica, sino seguimos una doble vía. En mi estudio doctoral seguimos una doble vía. El biológico define este cuadro de bienes, pero luego lo vemos en la historia. El nivel, las 4 oleadas de civilización, los grandes cambios en la naturaleza se corresponden con los grandes cambios en la historia de la humanidad. O sea, hay 4 hitos. La historia de los grandes cambios de la humanidad vendría codificada en 4 grandes momentos, que sería el neolítico, el paso del paleolítico al neolítico, tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura y el asentamiento provocado por ese asentamiento, por el hecho de cultivar, que sería el primer nivel, el nivel tierra. El nivel agua, el segundo nivel, agua y autofinanciación, vendría provocado en las sociedades urbanas, Egipto y Mesopotamia, marcadas por los sistemas de irrigación que provocan una multiplicación en los sistemas productivos que permiten empezar el comercio, por lo tanto estarían los 2 sistemas relacionados. El tercero es la sociedad industrial, se debe a un input. En la sociedad industrial consiste en una producción masiva, no artesanal, sino una producción masiva industrial para un consumo masivo, que permita que lo absorbe, que lo asume. Y ese input, esa producción industrial no es posible sin un input energético también muy grande a partir de los fósiles. Por lo tanto, es la energía lo que ha impulsado esa etapa industrial. Y por último, la sociedad red, como explica Castell, por ejemplo, la sociedad red, la que nos encontramos ahora, pues se debe a la aparición de las redes, las autopistas de comunicación, como Internet, y esa globalización que ha provocado Internet, que sería el último cuadro a la izquierda arriba, pues está luego continuado con una relocalización. Hemos vivido la globalización y ahora necesitamos relocalizar los procesos. Para relocalizarlos necesitamos las comunidades, por lo tanto estarían representados los 2 niveles de agua. Es decir, que los 4 grandes episodios de la historia de la humanidad, neolítico, sociedades urbanas, Egipto y Mesopotamia, sociedades industriales y sociedad red, están impulsados por una pareja de bienes comunes absolutamente esenciales que se convierten en universales. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, 2 más adelante, ahí está. Por lo tanto, tendríamos los componentes de los que habla Ostrom, son comunidad, norma y bienes comunes. Es decir, la comunidad, se necesita primero una comunidad, sin comunidad no hay bienes comunes. La comunidad necesita de norma, es decir, una manera de organizarse, porque si no ocurre lo que decía Harding, pero entonces no son bienes comunes, son bienes libres. Y esa norma es para poder gestionar esos bienes comunes. Bien, pues para poder tener esto pasamos a... esa misma diapositiva. Digo que en la izquierda tenemos los procesos que nos dan estos resultados. Para poder tener comunidad necesitamos trabajar la cohesión, pero una cohesión que profundiza más allá de la cohesión social, de la Constitución y de los grandes consensos, sino que es algo más. El grupo tiene que tener algo más en común. Una vez que ya tenemos cohesionada y por lo tanto ya tenemos una unidad comunitaria, necesitamos que aprenda a funcionar, a gobernarse, a organizarse, a sistematizarse. Por lo tanto necesitamos un sistema como la sociocracia que nos dé ese rendimiento de gobernanza participativa. Y finalmente, para los bienes comunes, pues disponemos de la herramienta del balance del bien común para dar cuenta de ellos. Siguiente diapositiva. Estamos siempre dentro de la economía del bien común, el sistema propuesto por Febler en 2010 para la economía. Pasamos siguiente diapositiva, que pues se establece como métrica de referencia el balance del bien común. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para poder hacer el balance del bien común se necesita una matriz.
que intersecciona los valores fundacionales, digamos, de las democracias constitucionales con los grupos de interés, con los grupos de contacto que hay dentro de una organización. En el caso de la comunidad, pues tendríamos que cambiar algunas de estas filas y para incluir esos bienes comunes. De todas formas, la economía, exactamente, que estarían aquí. Tenemos 2 filas. ¿Por qué 2 filas? Porque esos bienes comunes están ahí, cada columna vendrían de 2 en 2, pero que entran perfectamente en cada uno de los valores, pero tenemos que duplicarlo. ¿Por qué se duplica? Pues porque por lo que es la estructura de la comunidad como organización económica. La comunidad no es como una empresa que tiene un input de materia prima y de trabajo, ¿no? De fuerza de trabajo, y luego tiene un output de producto que pone en el mercado, sino que la comunidad es otra estructura. Es una estructura en la que las unidades sería la demanda y la oferta vendría representada por la propia comunidad. Es decir, es digamos, un camino hacia el interior, ¿no? Es un bucle, es autorreflexivo. ¿Por qué? Porque la comunidad ofrece una serie de bienes en común a las unidades de las que se compone, y las unidades serían los que adoptan esos bienes. Es decir, por ejemplo, la comunidad va a poner un sistema de internet comunitario, por ejemplo, un wifi comunitario, y las unidades se van a ir sumando a la recepción a consumir internet a través de ese bien común. Por lo tanto, lo que vamos a evaluar es si la comunidad lo ofrece en una de esas filas, si la comunidad lo está ofreciendo o no, y eso va a dar una diferenciación de puntuación, y también si las unidades que componen esa comunidad en mayor o menor porcentaje lo van adoptando o no, y también va a influir en la puntuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para ello usamos el plan de mejora del balance del bien común como un plan de acción. Mire, los municipios y las empresas existen, no hay que explicar lo que es, todo el mundo sabe lo que es, solamente hay que orientarlas al bien común. En cambio, las comunidades hay que construirlas, puesto que hemos perdido, debido a lo que ha sido la historia de los enclosures, que en Europa y en muchas partes del mundo pues se han ido privatizando los territorios, y entonces hemos ido perdiendo la experiencia de los bienes comunes. Para reconstruirlos necesitamos un plan de acción. El plan de mejora se convierte en plan de acción para recuperar esos bienes comunes. Y eso es el trabajo que estamos haciendo con los primeros ejemplos de comunidades, que ahora veremos cuáles son. De todas formas, nos mantenemos aquí todavía un segundo. De todas formas, hay que decir que la economía del bien común menciona a las comunidades como uno de, pues, en el mismo lugar donde están las empresas, los municipios, los consultores, los auditores. Hay un párrafo donde que se titula Comunidades del bien común. Lo que ocurre es que Felber no desarrolla la actividad propia, la función específica que tiene una comunidad. Las trata como consumidores de bienes de empresas del bien común, pero no las relaciona con otra parte, que son los bienes comunales democráticos, que sí que están recogidos en otra parte. Incluso en el resumen de 20 puntos, el punto 10 está dedicado a los bienes comunales democráticos, pero digamos que falta la conexión con las comunidades, es decir, le falta unir los dos elementos, ¿no? Que los bienes comunales democráticos no pueden existir si no hay una comunidad que los gestiona, que los controla y que los dirige directamente, como explica Felber, ¿no? Lo explica bien, pero le falta esa conexión. Digamos que este trabajo lo que viene es a desarrollar esa tercera categoría económica, que son los bienes comunales democráticos, o simplemente los bienes comunes, y que para ello pues, necesita construir un sujeto que es el sujeto comunitario. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Tipos de comunidades? Bueno, pues dependiendo de los 3 principios estructurales, es decir, aquellas comunidades que tienen una identidad, que ya tienen una identidad, podríamos llamarlas comunidades de base, pues pueden ser aquellas, por ejemplo, comunidades religiosas, por ejemplo, ¿no? O antiguamente pues había las profesiones, vivían juntos también, bueno, pues estos podrían ser comunidades de base. Cuando lo que les une es, cuando el principio estructural que tienen es el de los bienes comunes, porque se han reunido en torno a, por ejemplo, un sistema de agroecología, pues entonces van a ser comunidades intencionales, porque su intención es desarrollar ese bien común, ¿no? Pero generalmente se van a enfocar en uno de ellos, ¿no? Pues hay quien pone paneles solares para producir energía, o a algunos les da por otra cosa, por la agroecología, pero no han tenido una visión de conjunto de todas las necesidades que se necesitan para sobrevivir, ¿no? Como la colmena.
que es lo que precisamente hemos establecido nosotros, ¿no? Con las comunidades del bien común. Y aquellas que no tienen absolutamente nada, ni una base identitaria, ni una base de objetivo en común, sino que simplemente pues yo vivo en el séptimo porque me ha tocado y es la lotería de la geografía, ¿no? Y pues tengo un vecino, pero que no podría ser perfectamente otro, no hay ninguna razón. Entonces esas ya las llamamos comunidades geográficas, se podrían llamar también territoriales, no tienen absolutamente nada, pero claro, como la gobernanza está tan indisolublemente unida al ser humano, necesitamos gobernarnos siempre, pues lo que van a tener es solamente el sistema de gobernanza, pero por imperativo legal. Es decir, pues a fulanito le ha tocado ser el presidente del portal, o presidente del vecindario, o el presidente de la zona, pero le ha tocado hasta tal momento en el que ya pasa a ser otro. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Una gobernanza, pero por imperativo legal, no porque haya un verdadero sistema de gobernanza afianzado para gestionar bienes comunes. Por lo tanto, tendríamos los 3 principios estructurales con los 3 tipos de comunidades. Y las comunidades del bien común, ¿dónde se pueden aplicar? Pues en en cualquier comunidad. No hay que vincularla con comunidades de vecinos, no hay que vincularla con ningún tipo de comunidad, puesto que nos va a servir para todas. Nos puede servir desde una comunidad indígena hasta una comunidad religiosa, pues un cohousing, como por ejemplo este que vemos aquí a la derecha, en la imagen, que es el que hemos empezado a trabajar en el barrio de Rabasa, en Alicante, ¿no? Es decir, pues un grupo de familias que han decidido pues, que la vejez no la van a pasar en una residencia segregados de la sociedad y de su familia, sino que se van a cuidar entre amigos y van a vivir en un espacio con espacios comunes y con gestión de bienes comunes, ¿no? Entonces, pues han afrontado el reto de tener un buen balance del bien común de comunidad, ¿no? Por lo tanto, están destinando espacio del que tienen en común para la agroecología, para poder alimentarse, están capturando agua de lluvia, están reciclando el agua grises, están desarrollando una CAF, comunidad autofinanciada, para tener una especie de banco en miniatura para autofinanciarse en a pequeña escala, autofinanciarse entre ellos mismos, producen energías limpias y además consumen a través de una cooperativa de consumo. Hay que entender que las cooperativas de consumo son estructuras de cooperación basadas en la comunidad, lideradas en la comunidad, no son comunidades físicas, geográficas, pero sí que son comunidades en el sentido de que la dueña de la empresa, pues son los socios consumidores, y los consumidores es todo el mundo. Por lo tanto, es una estructura de base comunitaria y nos va a servir para puntuar en el balance del bien común. Es decir, consumir en común es un bien esencial, como es la energía, pues va a puntuar en el balance. Digamos que es obligatorio o troncal en el balance. También con la movilidad van a tener una flota de vehículos en común, compartida, y también van a tener un sistema de Internet comunitario y además el acceso a través de una cooperativa de consumo también de Internet, como es Somos Conexión. Y finalmente la cohesión y la gobernanza la están trabajando aprendiendo con la metodología sociocrática y pues desarrollando una serie de actividades para la escucha activa, para la comunicación no violenta, para la transformación pacífica de conflictos, todo lo que redunda en la cohesión de la comunidad, la cohesión comunitaria. Pero y pasamos a la siguiente. Algunos de esos ejemplos, bueno, pues en primer lugar la comunidad experimental para la tesis doctoral que estoy en proceso de elaboración, que fue en Benixama, en Alicante, con la que depuramos la parte, digamos, práctica del proceso, los procedimientos. El cohousing de Ágora, que es el que estaba explicando, que ha sido el primero, que está también en proceso. Siguiente diapositiva. Y en el futuro, pues nos planteamos, en las comunidades del bien común, lo que trabajamos es el desarrollo comunitario, lo que la academia se ha denominado siempre el desarrollo comunitario. Nosotros lo promovemos a través de la gobernanza de los bienes comunes, que son bienes esenciales para la subsistencia y para la vida, ¿no? Y en eso, pues los grandes maestros son las comunidades indígenas, que han conservado el territorio obteniendo de él los medios de vida y gestionándolo en comunes, ¿verdad? Entonces, este proyecto de comunidades del bien común, pues tiene una vocación clara de servir de diálogo, de diálogo entre las epistemologías indígenas y otras epistemologías y un diálogo de saberes, ¿verdad? Pues parece que va a ser clave, ¿no? Porque realmente lo que vamos es a aprender de las comunidades indígenas cómo algunos bienes no pueden estar en el mercado
ni tampoco son servicios públicos. Pueden tener una infraestructura pública detrás. Por ejemplo, la gestión de la energía puede tener el mantenimiento de la instalación del tendido eléctrico, o el caso del agua, pues un sistema de irrigación, que esos son bienes públicos. El sistema de irrigación, el tendido eléctrico, los bancos de tierras para la agroecología, todo eso son servicios públicos. Además, encajan con la teoría de Samuelson, no rivales, no excluibles. Pero la gestión del bien, la gestión del agua, la gestión de la energía, la gestión de la agroecología, pues ya es un bien comunal. Tiene detrás una infraestructura pública, pero es un bien común. Es un no excluible, pero sí rival. Por lo tanto, encaja perfectamente como los bienes comunes. Y también pues apostaríamos por llevar esta iniciativa a comunidades geográficas, ¿no? Es decir, a través de administradores de fincas, pues podría hacerse también en comunidades, pues las que conozcamos, las que haya en cada sitio. Se definan como se definan. El definir ese tipo de comunidad lo define la propia comunidad. Por lo tanto, nosotros solo empleamos ese significante amplio que es el de comunidad. Nosotros solo hablamos de comunidades y, por lo tanto, comunidades del bien común, en el sentido de que esas comunidades van a desarrollar su función específica al conjunto de la economía, que es aportar como bienes comunes los sectores satisfactores de las necesidades básicas humanas que vienen a conseguir una economía de subsistencia. ¿Sí? Bienes comunes, economía de subsistencia. Si le añadimos los bienes públicos, es decir, los municipios, ya tendríamos una economía de bienestar y finalmente con el mercado, pues libertad, identidad, es decir, el resto de las dimensiones de las necesidades básicas de Johann Galtung. Bueno, apoyando a las comunidades del bien común, pues nada menos que las directivas europeas recientes, 2019, 2018, sobre las comunidades energéticas. Es decir, ya se está empezando a tener muy claro que la energía no puede estar en manos de un oligopolio, pero es que ni siquiera tampoco de empresas públicas, sino a través de comunidades energéticas, es decir, comunidades que se gobiernan para la gestión de la energía. Bueno, pues esto ya está siendo una realidad en Europa y las comunidades del bien común pues aportan una forma de medir, de evaluar pues esta iniciativa tan importante como las comunidades energéticas, pero no solo de la energía. Sí, y hay una serie de leyes que no me he detenido a leerlas, pero que están en conocimiento de todos. Bueno. Bien, serían estas. Bueno, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España pues también habla de infraestructuras. Infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transición energética, pues todo esto va a estar en manos de las comunidades. Siguiente. Bueno, con las comunidades del bien común que estamos consiguiendo, bueno, pues lo que durante muchas décadas se ha estado denominando pues la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía en las telecomunicaciones, que ahora son fundamentales para la vida. Hay quien trabaja por Internet, quien estudia por Internet, quien se relaciona por Internet, pues Internet es absolutamente fundamental. Bien, y en la siguiente, pues también nos ayuda a entender mejor lo que en el futuro será la renta básica. Es decir, no es lo mismo una renta básica en la que todo descansa en tener una asignación financiera, ojo, no económica, porque la economía es mucho más amplia, una asignación financiera, para decirlo bien, y esa asignación financiera nos tiene que servir, como dice el nombre, renta básica, ¿no? O ingreso básico, pues tiene que tiene que satisfacer todas las necesidades básicas, ¿no? Este tiene grandes inconvenientes, ¿no? Primero es pues, que se recibe un dinero, no se sabe muy bien a cambio de qué. Luego también tiene otro inconveniente y es que sigue estando en función del dinero. Cuando Zapatero dio unas ayudas de 200 euros para el acceso de los jóvenes a la vivienda, lo que ocurrió fue que el precio de la vivienda se incrementó a 200 euros. Es decir, la cuestión del dinero nunca resuelve el problema elemental básico de la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Esa renta básica en qué consistiría? Bueno, pues en que determinaríamos un tramo básico en cada uno de los bienes. Es decir, pues si la Organización Mundial de la Salud, solamente voy a poner uno de estos ejemplos, ¿no? De todos los bienes, ¿no? Que están ahí representados. Bueno, si la organización, la OMS establece que la base de agua para la humanidad es de 50 litros por persona y día, que ese es el tramo mínimo indispensable, elemental, pues no habría que pagar por esos 50 litros. A partir de esos 50 litros, cuando sí que se podría pagar, porque estás consumiendo más de la estrictamente necesaria. Pero esos primeros 50 litros, lo mismo con megas de internet, lo mismo con kilovatios hora de energía,
pues serían elementales para la vida. Eso estarían, digamos, no se pagaría. La renta básica no recibiríamos dinero, recibiríamos directamente esos megas, esos kilovatios hora, esos litros de agua, sin tener que pagar por ellos el tramo básico. Luego el resto de tramos, por eso ahí aparecen en las columnas los diferentes tramos, ¿no? Y seguiría encareciendo el bien. Y finalmente, con la financiación sí que recibiríamos una cantidad de dinero, es decir, no excluye la renta básica como propiamente financiera, ¿no? En cantidad de dinero. No la excluye, pero sería solo una pequeña parte para la autofinanciación, no para el conjunto de los bienes. El conjunto de los bienes ya estaría autogestionado por las comunidades. La sociedad civil haciéndose cargo de sí misma, ¿eh? Esto sería un adelanto respecto de la renta básica universal que se ha venido estudiando hasta ahora. En la última diapositiva. Bien, pues si hacemos un recorrido de lo que ha sido el histórico de este proyecto, pues lo primero de todo diríamos que el Nobel de Ostrom, que establece los bienes comunes, justamente unos meses antes solo de que apareciera en la economía del bien común, casualmente. En la economía del bien común se reconocen las comunidades y los bienes comunales democráticos, que son los bienes comunes, pero no desarrolla ni determina cuáles son, los deja ahí como en una nebulosa. La economía del bien común en España, pues en 2012, 2 años después, y en los países hispanohablantes, ¿no? En 2014 comienzan los trabajos de teoría de determinar cuáles son los bienes comunes esenciales, lo que estamos acuñando como los bienes democráticos, es decir, bienes comunes esenciales y universales, a través de esa doble vía, la historia de la humanidad y la historia natural, los grandes cambios en la célula, es la vida la que nos va a dar, la que nos va a determinar los bienes, ¿no? La que nos va a justificar cuáles son esos bienes. El sostenimiento de la vida, por eso hablamos de economía de subsistencia. En 2016 se crea el equipo impulsor con los 3 principios estructurales de la comunidad. Hemos dicho cohesión, gobernanza y bienes comunes, pues somos 3 especialistas a escala, digamos, pues europea o incluso mundial, porque una de ellas es colombiana, pues somos 3 especialistas, cada uno de ellos en cada uno de los principios estructurales. Y organizamos un conjunto de actividades para poder ayudar a acompañar a la comunidad a su desarrollo comunitario y su balance del bien común de 0 a 100, ¿no? Desde el principio hasta el final. La primera comunidad experimental, la que me ha servido para la tesis doctoral, pues comenzó en 2018 y ahora en 2020 pues lo estamos implementando de manera profesional en iniciativas de cohousing. Y hasta aquí hemos llegado. Que no es poco. Mi madre. Luis, fantástica presentación, la verdad que me he quedado alucinado, ¿no? Con respecto a tu capacidad de extrapolación, ¿no? De lo que es la inspiración en la naturaleza hasta llevarlo a la práctica que me estás comentando al día de hoy, ¿no? Entonces, perfecto. Y la verdad que nos hemos comido ya todo el tiempo, además hemos pasado ya 10 minutos, así que por lo tanto, lo único que si hay alguna pregunta concreta del público, pues atenderla y pedirles entonces a ustedes que terminen con alguna clave concreta, algo que se les haya quedado por decir y que realmente sea un reto a abordar, ¿no? Entonces, primero palabras, no sé si hay alguna, yo no he visto que no haya nada en el chat, no sé si ahora quieren sobre la marcha plantear algo. No. Vale, pues entonces yo les pediría pues a Fernando alguna clave concreta de sobre todo oyendo en este caso a Luis Campos y cómo integrar realmente lo que son la necesidad de generar esas comunidades con toda la metodología y todo el proceso que que nos ha planteado Luis con respecto a lo que es que se beneficie de las métricas y de los indicadores de las herramientas que ustedes han planteado, a ver si hay alguna clave ahí común que se las haya planteado y que pueda dar continuidad a este proceso. Y por Luis, pues igual, ¿no? Yo, primero felicitar a Luis Campos por la presentación que ha hecho, magnífica. Quiero, que antes no lo hice, felicitar al Cabildo Insular por organizar la feria de economía transformadora, que viene muy bien, y enlazando con 2 ideas que ha dicho Luis, y yo creo que son muy importantes y que habría que ratificarlas. Ha terminado diciendo que es la vida la que va a plantear la necesidad de resolver temas. Y
ha puesto una cronología de dónde aparecen, donde empieza con Elinor Ostrom, que casi coincide con Felber en la respuesta, y eso es lo que yo quiero poner en pie, y la importancia de la EBC en el sentido de que estamos viviendo unos momentos de transformación tremendo, donde no hay un horizonte muy claro y por lo tanto hay unos vaivenes, y que hay dos lecciones claras que yo creo que nadie discute ya, que es la vulnerabilidad que estamos teniendo todos, la necesidad de vivir en una comunidad que nos proteja de esa vulnerabilidad, y que además la segunda idea es que estamos interconectados todos con todos. Y que en esa comunidad tenemos la protección a la vulnerabilidad y precisamente la gestión de la interdependencia de todo con todo. Yo creo que la idea de la ciudad del bien común son flujos de conexión que conecta perfectamente con el trabajo que están haciendo de las comunidades. ¿Por qué? Porque hay un elemento también que no hemos desarrollado antes, que tú lo tocaste, José Carlos, que es la necesidad de la participación democrática, de la implicación de la ciudadanía en la gestión y en la resolución de sus propias necesidades, que van en parte en la comunidad. O sea, no es que venga un Estado, conquistemos un Estado, lo ha planteado muy bien con la renta básica universal Luis, que desde arriba no resuelva los problemas, sino que lo que hay que hacer es organizar a la sociedad civil que se vaya resolviendo en comunidad sus problemas, conectándose a su vez en algo cada vez más participativo, más arriba, ¿no? Es que el Estado no puede. El Estado no puede tirar de todo ese peso. Es que no es capaz, es que no puede. Es que es demasiado peso que el Estado se convierta en empresa y además de las necesidades básicas. Es que eso no lo puede hacer. Y respecto a la vulnerabilidad, yo siempre pongo el ejemplo del Titanic, ¿no? Que digo, el Titanic era un barco que tenía unas prestaciones increíbles, pero no duró ni siquiera el primer viaje. Porque resulta que tenía programado que llevara una serie de botes salvavidas, pero los ingenieros lo previeron. Pero por una razón estética, pues no los pusieron, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué iba a necesitar botes salvavidas un barco así, ¿no? Y los necesitó en el primer viaje, ¿no? Entonces yo pongo el ejemplo del mercado como frágil, ¿no? La fragilidad del mercado, porque al final Titanic lo echó abajo, era agua, ¿no? Agua en estado sólido, ¿no? Entonces, un arañazo de agua en estado sólido. Entonces, el mercado es así de frágil. Es también muy potente, es como el Titanic, es decir, ofrece unas cosas tremendas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es muy frágil, muy frágil. Y los botes salvavidas son las comunidades. Es decir, nadie haría un viaje transatlántico en un bote salvavidas. Es decir, no pretendemos que las comunidades desarrollen la economía. Eso no es el objetivo. El objetivo es, por eso siempre hablamos de mínimos. ¿Cuáles son los mínimos para sostener la vida? Los mínimos, es decir, el bote salvavidas, los mínimos para sobrevivir. Y eso conjugado con el mercado y con las administraciones públicas. Es decir, se trata de que cada uno esté en su sitio, jugando su papel. Y si, tal y como nos está diciendo Antonio Turiel, por ejemplo, que es científico del CSIC, y Jorge Richman, y Yayo Herrero, y otros muchos expertos, pues que nos viene un declive energético por el pico del petróleo y por el pico de muchos materiales como las tierras raras, y que nos va a venir si eso realmente se llegara a producir, o sea, si realmente tuviéramos una disponibilidad energética mucho mayor de la que tenemos, y de materiales y de tecnología y de recursos, pues finalmente la base va a cobrar una importancia mucho mayor. Si ahora mismo estamos disfrutando del Titanic, pero en ciertos escenarios de futuro, pues lo primordial son las comunidades. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que la colmena, subsistir, ¿no? Después vendrían las administraciones públicas, que aportan un poco más, y finalmente el mercado. Pero en caso de restricción, en caso de un escenario realmente crítico, pues cuanto más a la base estemos, más miremos hacia la base, más importancia va a tener y más
va a depender la economía más de ellas. Pero ahora mismo estamos viviendo un ejemplo que es el Titanic, que es en Canarias, la isla de La Palma. ¿Qué es lo que está pasando en la isla de La Palma? Se están rompiendo las comunidades, se están perdiendo los conceptos de identidad que facilitaban esa comunidad y se ha perdido la confianza en el futuro. El elemento de confianza es fundamental. Yo creo que desde la economía del bien común hay unas posibles respuestas partiendo de esa vulnerabilidad que se pone de manifiesto simplemente porque surge un volcán y de la interdependencia de todos, con todo, no solamente los palmeros, sino también prácticamente Canarias entera está siendo afectada por ahí. Y la economía del bien común ante esta situación, yo creo que podemos dar algunas ideas de cómo defender o proteger esa confianza, esa cohesión y esa comunidad, desde lo público y lo privado. Exacto. Pues Fernando, gracias. Luis, gracias. Creo que lo tenemos que dejar aquí porque si no se hace muy largo. Habría para máster y cursos de posgrados y formación y trabajo que yo pienso que Luis Campos está trabajando en ello, y también del grupo local de Cádiz. Creo que también hay una labor ahí de divulgación de vuestra metodología para que realmente llegue a alcanzar pues el estatus que se merece, ¿no?, en relación a su reconocimiento y a su desarrollo. Así que, por lo tanto, gracias a los dos componentes, también a Fernando Vicedo, que no pudo estar ahora por cuestión de agenda, y nos vemos entonces, nos seguimos viendo en la Feria de Economía Transformadora y bueno, en las distintas experiencias de comunidades que hoy vamos a ver, en este caso el de movilidad esta tarde, ¿no?, de movilidad sostenible, justamente de una experiencia de La Palma. Así que vamos a ver qué nos cuentan con respecto a cómo han abordado de esa comunidad por la situación de vulnerabilidad con respecto al volcán. Vamos a ver si nos dicen algo. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Nos seguimos viendo.